Estamos aquí y como investigación base tenemos cómo indagar al máximo. ¿Y esto por qué lo hice? Porque yo siempre soy de investigar mucho, de querer saber todo. Entonces es como que, ¿qué puntos tengo que tener en cuenta para hacer una investigación bien y poderla abarcar al 100% entre comillas? Porque a veces hay cosas que se saltan por ahí. Y más cuando eres autodidacta. Pero miren, ¿cómo indagar al máximo? Como primer punto tenemos la etimología, que es la madre de la sabiduría, así yo le digo. Porque al saber de dónde viene una palabra que no conoces, entonces estás yéndote el pasado de la palabra y cómo es que se inventó ese significado de esa palabra. Y así la puedes entender mejor. Y de esa manera entender un poco mejor el tema. La historia de esa cosa, la historia de esa cosa que quieras investigar. Es como que algo siempre es muy importante, ¿no? El saber su historia de todo lo que tuvo que pasar hasta el día de hoy, hasta el presente, de lo que quieras investigar. Por ejemplo, digamos el hidrógeno, que era un tema del que quería hablar, pero me surgió esta investigación y ya no tuve tiempo de hablar del hidrógeno porque tenía pensado primero investigar sobre esto. Es Pues toda la historia del hidrógeno, ¿no? Desde que se conoció, quién lo conoció. O sea, ahí también pueden abarcar las preguntas clave que apenas se me acordé. Que es las preguntas del periodismo. Yo tengo entendida que son preguntas del periodismo, ¿no? De que el por qué, el cómo, el dónde y cuándo, que son datos que puedes obtener y preguntas bases para obtener más información de eso, que es lo que se me olvidó de poner. De ahí sigue la lógica, que es algo que siempre tienes que tener en mente, ¿no? Como que utilizar la lógica para intentar averiguar el tema que quieres abarcar mediante nada más tu pura lógica, lo que tú pienses que es, y de esa manera como que puedes ser el primero en descubrirlo, como los multipotenciales, ¿no? Y así es como se aprende más rápido. Utiliza la lógica, ves por qué, si meto esto, crees que así, asá, y tú lo haces a tu manera, y de esa manera puedes descubrir cosas que antes las personas no habían descubierto. Y pues ya viéndome hacia lo que es la ramificación de mi investigación, primero tenemos como base la etimología, que era lo que quería ver, abarcar qué era la etimología, cómo la podía usar, qué era lo que es en sí 100% la etimología. De ahí me encontré con la filología, ¿sí lo dije bien? Filología, que es el amor por las palabras. El estudio de los textos escritos a través de los que se intentan reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. ¿Y por qué me surgió la filología? Porque en una investigación que hice decía que era la etimología es una disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado que estaban conectadas. Entonces de ahí pasé a la metodología, que era también una de las cosas que estaba conectada, o creo que está conectado con la etimología, porque la metodología es el estudio del conocimiento y los métodos para hacer una investigación, y supongo que podría ser como que la etimología puede ser rama de la metodología. De ahí me pasé a la clasificación de las ciencias, según Hempel, que hice una investigación de qué era lo que sus principales puntos, las divisiones, que eran formales, empíricas, y de las formales se dividían en lógicas y matemáticas. Que puse los pensamientos, que es más o menos lo que yo pensé que tenía noción de lo que era la lógica. Las matemáticas, esto de los números y su relación, que es lo que pues yo pienso que es. De ahí pasamos a la empírica,
que se debe a fenómenos reales, que es como que ya supe como que diferenciar entre las formales y las empíricas y ya sé por qué se llaman así. Y así teniendo noción de esto, como que intenté hacer mi propia clasificación según mi criterio, que era lo que quería investigar, ¿no? De que me surgió la pregunta de la filosofía, de dónde queda la filosofía en la clasificación de las ciencias. Y como que hice un medio esquema, no sé cómo se llama esto, pero intenté clasificarlo según mi modo y como lo entendía. Y si de verdad estoy mal, o es como que qué pedo, ¿por qué los clasificas así? Estaría chido que me dijeran, ¿no? Que por qué esto no y por qué aquello tampoco. Pero así según mi criterio es como que investigué que la filosofía es una clasificación aparte de las ciencias. No sé por qué todavía, por qué la dividieron, por qué son diferentes. Pero de ahí como que saqué esto, ¿no? De filosofía, metodología. Que siento que la metodología es una rama de la filosofía. De ahí la filosofía también dicen que la lógica es rama de la filosofía. Y de la lógica puede partir la filología. Y de la filología la etimología. Según mis cálculos, ¿no? Ya de ahí también como que supuse que como la filología era el estudio de las palabras de la antigüedad, entonces tiene que venir de la arqueología, y la arqueología viene de la antropología, que la antropología es clasificación de las ciencias sociales. Y también hice aquí otro esquema. También hice otro apartado que era dónde obtener información sobre esta investigación para como que hacerla más verídica y comprobar que lo que estoy diciendo es real. Y ya saqué varias conclusiones, ¿no? Bibliotecas, que siento que en las bibliotecas, al ser libros, los libros tienen que ser comprobados y pasados por varios métodos para publicarlos y como que no darle información irreal a las personas. De ahí en internet, que es un poco más complicado investigar en internet, porque en internet pueden subir lo que sea y es como que pues, está difícil investigar en internet. En universidades, con gente que ya está especializada en ese tema, es como que vas a una universidad, investigas sobre tu tema y es más fácil que te den información. Centros de investigación sobre el tema que quieras investigar. Profesionales en el tema, que también es algo muy top. O algo chido, ¿no? Porque pues si alguien ya sabe, entonces le puedes preguntar y puedes decir si lo que investigaste fue real, ¿no? Es real o coincide con la verdad. Sí lo dije bien, ¿no? Después hay personas curiosas como yo, tal vez le pregunto a alguien que esté investigando lo mismo o que tenga interés por investigar lo que estoy investigando y entonces de esa manera podemos compartir ideas y así llegar a conclusiones. O mediante la lógica, que es lo que puse arriba de la lógica, que es hacer tus conclusiones y ver si son reales comparándolas con otros. Entonces de ahí me pasé a otro apartado que puse preguntas sobre la marcha, que es lo que más me interesaba cuestionarme y resolver esas dudas. Y aquí estaba la primera pregunta, ¿no? De que era, ¿dónde se cataloga la metodología en la clasificación de las ciencias? Que era algo como que, ¿qué pedo? ¿Por qué la metodología no está en la clasificación de las ciencias? Y pues según yo las conclusiones que llegué es, al parecer la metodología parte de la clasificación de las filosofías, que es algo un poco diferente a la clasificación de las ciencias, y al parecer la metodología es una herramienta más allá de ser simple, ya que se puede usar y extrapolar a varias ciencias, es como una filosofía madre, que realmente puede estar en cualquiera de estas ciencias, disciplinas, la metodología, por eso lo puse. Después la segunda pregunta se deriva en ¿qué tipo de clasificación tiene la etimología comparada con la clasificación de las ciencias? Que ahí fue donde dije, pues agarrando de base la pregunta anterior, de que la clasificación de las filosofías se dividía de la clasificación de las ciencias, es que esta es una disciplina filológica, la cual podría partir de la clasificación de las filosofías y también podría pertenecer al grupo de las ciencias sociales, antropología, arqueología, filología y etimología. Según mi lógica, no estoy diciendo que sea verdad, según yo, mis conclusiones que saqué. De ahí pasamos a la filosofía, en donde queda en la clasificación de las ciencias, que ahí es donde partió la pregunta clave y donde investigué que se dividía la filosofía de las ciencias, de la clasificación de las ciencias, y es con la revolución científica se impulsó la separación entre ciencia y filosofía y surgieron
las principales ciencias modernas. Basándonos en este texto, al parecer la filosofía agarra otra clasificación como la de las ciencias, tomando como hiperónimo la filosofía. Y es cuando dices, ¿qué es hiperónimo? Pues prácticamente hiperónimo es la manera general de referirse a algo. Es como que lo que abarca ese conjunto de cosas. Por ejemplo, podrías decir los cereales. El hecho del cereal es un hiperónimo, y los cereales como el arroz, el trigo son hipónimos, que es la manera específica de referirse a algo más específico. De ahí surgimos a la lógica en la clasificación de las ciencias, que es como que tal vez investigué, y en la clasificación de las ciencias la lógica estaba como que no tenía ramas, no tenía disciplinas a las cuales estaban en el cuadro que investigué. Y de ahí pues llegué a la conclusión de que, por lo que está supuesto en internet, la lógica es rama de la filosofía, pero estamos hablando de la misma lógica de la clasificación de las ciencias, que es la que tengo aquí en mi libreta apuntada. Y si es así, entonces tendría una conexión con la clasificación de las filosofías, que se dice que la lógica es interdisciplinaria. O sea que siento que la lógica puede abarcar varias disciplinas y puede también ser como que la ramificación de ellas. De ahí pasamos a una pregunta clave que siempre he tenido en mis varios años de investigación, y es: ¿existe un sitio donde ver todas las ciencias clasificadas y sus ramas? Que esta pregunta surgió del hecho de que no sabía qué estudiar, porque la verdad es que estoy interesado por muchas cosas y siento que quiero investigar cuáles son las ciencias que existen, disciplinas, trabajos, oficios, y ver cuál es el que me queda mejor. Así que pues investigué un poco y encontré, creo, una clasificación de conocimientos que es la de la UNESCO, que es la nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos de ciencias y tecnologías, que según tengo supuesto esa clasificación es la que abarca todo el conocimiento que se hizo de los humanos y todas las áreas que puedes trabajar, en las que puedes dedicarte. Y es como que dije, no mames, al fin la encontré. Ya después de ahí como que ya son preguntas más difíciles de encontrar, porque aquí ya sería como que preguntarle a alguien que ya sepa de lo que es, cuál es lo contrario de las ramas de las ciencias. Si las ramas son para abajo, ¿cuál sería el nombre que se le da las que van para arriba? Por ejemplo, si de la biología parte de sus ramas es la zoología, entonces la zoología, ¿qué es de la biología? ¿Cómo se dice lo que es de la zoología a la biología? Ese es el punto que tengo duda. Y de ahí también me surgió otra duda de ¿y cómo se llamaría el común en una rama de una ciencia? Si al momento de buscar ramas de ciertas ciencias, las que te aparecen, ¿cómo se llama su relación entre esas ciencias? Por ejemplo, si las ramas de la biología es la zoología y la botánica, ¿cómo se llama la relación que tienen? Por ejemplo, en lo que le estaba hablando del hiperónimo, su relación de los hipónimos que están ahí, por ejemplo, caballo, perro, gato, que su hiperónimo es animales, su relación se llama cohipónimo, que es la relación que tienen los hipónimos que comparten un mismo hiperónimo. Y es como que de ahí quiero saber cómo se llaman las relaciones que tienen las ramas de las ciencias. Tal vez tenga que ver con el nombre de cohipo ramas, algo así. La verdad no tengo idea, pero estas eran las dudas que tengo. Es que el tiempo es una ilusión. Mientras estás escuchando esto, a cada instante, cada milisegundo, desaparece por completo y va dejando de existir. Por lo que el instante presente es lo único que existe. Lo único que es real. Sin embargo, bajo las ecuaciones de la ciencia, puede que ni siquiera ese instante exista, y entonces puede que ni siquiera tú existas. La voz que estás escuchando no es la voz de ningún individuo, sino solamente una serie de frecuencias vibratorias reproducidas en tus audífonos o el altavoz de tu celular. Tú ya no estás aquí. Yo tampoco. Ahora, observa la palma de tu mano, y pregúntate, ¿realmente estás existiendo en este momento? ¿O tan solo eres un recuerdo de lo que en algún instante fuiste? Buenas noches.